Tengo problemas para ingresar a aula virtual y no puedo colocar el presente. ¿Podría ayudarme a colocarlo? Ya voy a ver qué sucede ya. ¿Apellido suyo cuál es? Torres, ¿no? Sí, profe, Luis Torres. Ya le verifico, ¿ya? Bien, listo. Entonces, miren, vamos a continuar. Voy a compartir con ustedes la presentación del día de hoy para que revisemos el tema, ¿no? Por favor, me confirmen que puedan observar la presentación. Sí, profe, es observar. Sí, profe, ya. Bien, muchas gracias. El día de hoy vamos a hablar de los estados estándar dentro de la termodinámica, básicamente, ¿no? Bien, para lo cual, pues vamos a empezar con la definición del mismo, ¿no? Bien, creo que de alguna manera, pues, la información relacionada con estado estándar o con valores estándar o valores normales, que también suele denominarse a los valores que toman ciertas magnitudes, pues el día de hoy vamos a hacer justamente referencia a esto, ¿no? Bien, normalmente cuando se intenta determinar valores absolutos de algunas magnitudes termodinámicas, eh, no se puede hacer esta determinación de forma directa, es decir, obtener valores absolutos de algunas magnitudes, como por ejemplo entalpía, entropía y algunas otras magnitudes, ¿no?, termodinámicas. Como no se puede hacer una determinación del valor absoluto de forma directa en esos casos, se suele calcular el valor correspondiente al cambio de esa magnitud, ¿no? Es decir, cuánto cambia esa magnitud cuando nosotros modificamos otros parámetros termodinámicos, como por ejemplo la presión o la temperatura. En este caso podríamos decir que un valor estándar, ¿no es cierto?, es básicamente una especie de línea base, ¿no?, cuando modificamos ciertas eh, variables termodinámicas, ¿no?, con el objetivo de hacer otras determinaciones, ¿no? En ese caso, pues estamos hablando del estado estándar, valores estándar o valores normales de una magnitud, que obviamente está en dependencia de otras variables como por ejemplo la presión o la temperatura. Cuando nosotros vimos, por ejemplo, algunas fórmulas para determinar, por ejemplo, entalpía, nosotros observamos esta representación de la entalpía, ¿no?, que significa cambio de entalpía, justamente, o variación de entalpía. Este triangulito del alfabeto griego que significa delta es justamente esa variación de la entalpía. Es decir, vamos a tener una entalpía inicial, una entalpía final. Esta variación es justamente este delta del que estamos haciendo referencia. Y normalmente, en algunos casos, para determinar ciertas magnitudes, como la del ejemplo, como la entalpía, no se calcula directamente el valor absoluto de esta magnitud, sino su cambio en función de otras variaciones como la temperatura y la presión, ¿no?
esta variación de entalpía se convierte entonces en nuestro valor estándar o línea base para otros cálculos. Asimismo, como en el caso de la entalpía, sucede con la entropía y con otras variables, ¿no? No se hace una lectura directa de la variable, sino una variación de la misma, un incremento de la misma o un cambio de la misma, ¿no? Esa letra delta suele también denominarse como incremento o como variación, ¿no? Y es lo mismo. La temperatura, la presión, en cambio, son variables que sí se pueden determinar sus valores absolutos de forma directa. Por tanto, las mediciones son el valor de T, el valor de P, ¿no es cierto? Hablando de temperatura y hablando de presión, por ejemplo, ¿no? Directamente nosotros medimos estos valores. Bien, normalmente cuando hablamos nosotros de justamente estados estándar, se suelen utilizar algunos símbolos de forma general, obviamente dentro de termodinámica. En algunos casos este símbolo de grados, en otros casos el símbolo de teta y en otros casos pues obviamente delta, ¿no es cierto? Como habíamos mencionado en el caso de la entalpía. Pero de todas formas pues se acepta o se entiende que estamos hablando de un estado estándar. Bien, información adicional en relación a los estados estándar, obviamente, ¿no? Debemos recordar que en el caso de una sustancia pura, ¿no es cierto? El término estado estándar se aplica a la sustancia en un estado de agregación bien definido. Es por eso, por ejemplo, que aplicaría directamente a estados de agregación muy bien definidos, como por ejemplo el estado sólido, ¿no? No tiene el mismo estado estándar, por ejemplo, el carbonato de calcio sólido cuando cristaliza como aragonito o como calcita, ¿no? Recordando, por ejemplo, que son variaciones de un mismo elemento, ¿no? Básicamente estamos hablando del calcio, ¿no? En sus formas sólidas. En este caso, entonces, tenemos valores diferentes de estado estándar para una sustancia que se compone de un mismo elemento, como en este caso el calcio. Esto nos describe, pues, obviamente la gran posibilidad de valores que puede tomar en el estado estándar un elemento, ¿no? Basta que se combine y forme estructuras cristalinas diferentes, como en el caso del ejemplo que aparece, ¿no? Carbonato de calcio, por un lado, eh, cuando se forma de una manera cristalina y cuando, pues, se forma de otra. Esto quiere decir entonces que como estas formaciones cristalinas dependen de presión y de temperatura, pues tenemos inmediatamente valores diferentes eh, de una misma sustancia, digamos así, con sus diferentes formas cristalinas. Se puede utilizar entonces muchas definiciones para hablar del estado estándar de una sustancia, pero a menudo pues la tendencia es usar esas mismas definiciones para que justamente los resultados que nosotros podamos obtener en sus diferentes presentaciones sean más fáciles de ser comparadas, ¿no? A pesar entonces de tener esas variaciones, como en el ejemplo de arriba del carbonato de calcio, que puede estar en forma de aragonito o de calcita, puede también, en algunos casos diferentes a este, pues tomar más valores todavía. En información adicional de la misma manera, obviamente seguimos hablando de los estados estándar. La UPAG, que de alguna manera es la organización que estandariza lo que tiene que ver con las sustancias químicas, ¿no? Sus propiedades, sus denominaciones, etcétera, recomienda el uso de algunos valores y de algunos estados estándar dependiendo de la fase en la que se encuentra un sistema, ¿no?
obviamente para sustancias en estado líquido, gaseoso y sólido. Y también para sustancias en estado puro, para sustancias que se encuentran en mezcla y para sustancias que forman soluciones o disoluciones. De esta manera, pues tenemos las siguientes directrices para hablar del estado estándar. Como nos menciona entonces las diferentes posibilidades de presentación de la materia o de las sustancias, tendríamos los siguientes casos. Cuando hablamos de estado estándar, justamente, ¿no? Tomamos en cuenta entonces el estado gaseoso en primer lugar. Y cuando hablamos de estado gaseoso incluimos aquellas sustancias gaseosas que se encuentran en estado puro, es decir, tenemos en ese caso un solo gas, pero también tenemos mezclas gaseosas, es decir, más de un gas combinados. Cuando tenemos estos casos, entonces, el estado estándar, ¿no es cierto?, es el mismo que para un gas en el estado que se conoce o se denomina como hipotético o ideal. Corresponde entonces a la sustancia pura en fase gaseosa a una presión que normalmente se denomina como estándar. En el estado gaseoso, una de las variables más importantes es justamente la presión. Es por eso que en función de esta variable, pues se toma en cuenta el estado estándar del gas, en función básicamente de la presión. Se asume normalmente que el gas se comporta de una forma ideal en estos casos. En el estado de una mezcla gaseosa o cuando se trata de una mezcla gaseosa, en cambio, cada sustancia que conforma la mezcla gaseosa tendría su correspondiente estado estándar. Y normalmente el estado estándar de la mezcla tiene que ver con o bien la sumatoria o un producto de esta mezcla gaseosa justamente, en función del número de sustancias gaseosas que estén conformando esta mezcla. Recordar entonces que para sustancias que se presentan en estado gaseoso, el estado estándar pues tiene que ver o está relacionado pues justamente con el estado ideal o hipotético de estos y con la presión estándar, que en este caso se puede denominar como P, con ese símbolo similar al de los grados, ¿no es cierto?, como superíndice, ¿no? Cuando tenemos sustancias en estado sólido, normalmente sólido puro, esto quiere decir que estamos hablando de una sustancia estrictamente la que estamos haciendo mención, no estamos hablando de combinaciones en este caso. Tomar en cuenta que el estado sólido pues tiene características y propiedades diferentes al gaseoso. En este caso, cuando hablamos de sustancias en estado sólido puro, el estado estándar de este tipo de sustancias normalmente se da obviamente en fase estrictamente sólida y a una presión estándar P, ¿no? Normalmente la presión juega un papel importante en el estado sólido también, ya que la conformación de los distintos minerales, ¿no?, sobre todo si estamos hablando de variación de la forma física o de la estructura cristalina de los sólidos, también está dada en función de la presión. Obviamente que otras variables se toman en cuenta también, pero en este caso, pues para el estado sólido puro, decimos que también está en función de la presión estándar. Cuando hablamos de líquidos puros, pues en este caso estamos hablando de una sustancia pura que se encuentra en fase líquida, ¿no? Y obviamente aquí también tiene que ver la presión estándar para este estado, sobre todo cuando hablamos de sustancias puras. Es decir, libres de otro elemento. Estamos hablando de un solo elemento a la vez, ¿no? También tenemos la posibilidad de encontrar mezclas de sustancias.
Cuando estas son no gaseosas, es decir, diferentes al estado gaseoso, cualquiera de los componentes de la mezcla. Cuando hablamos de estado estándar en estos casos, para cada una de las sustancias que conforman esta mezcla no gaseosa, en el estado de la sustancia pura, pues normalmente se toma en cuenta en la fase líquida o sólida, dependiendo, y también se toma en cuenta la presión estándar. Este tipo de mezclas pues combinan fases también, ¿no? Es decir, podemos encontrar al menos una sustancia en mezcla en etapa o en fase gaseosa con un líquido o sólido con un gas o sólido con un líquido, ¿no? Dependiendo del número de sustancias que están en mezcla, pero diferentes a los gases. Me refiero a que los componentes no todos van a estar en gases, si no tendríamos el primer ejemplo, ¿no es cierto? Que sería mezcla de gases. De acuerdo a la IUPAC, en este caso se denomina mezcla en una fase diferente, en este caso en realidad a la gaseosa, porque también puede haber mezclas gaseosas, pero estaríamos hablando del ejemplo primero que vimos, ¿no? Líquidas o sólidas, pero obviamente algún componente podría estar en fase gaseosa también, ¿no? No todos, obviamente. Contienen más de una sustancia, ¿no? Es una mezcla de varias sustancias entonces, donde todas las sustancias se tratan en la misma forma, en este caso. El significado de la palabra mezcla corresponde a un tipo normalmente que nosotros ya conocemos y que se denomina como disolución o solución también, ¿se acuerdan? Y se aplica para sistemas donde todos los componentes son totalmente miscibles. En este caso estamos hablando de mezclas, ¿no? Cuando la combinación de las sustancias que están en esta mezcla, obviamente, han sido miscibles unos con otros, sobre todo cuando directamente aplica el término miscible, ¿no? Recuerden que hablábamos de miscibilidad cuando teníamos componentes en estado líquido, sobre todo, ¿no? Y el uno era totalmente eh, mezclable, digamos así, con el otro o con los otros. En ese caso estábamos hablando de una disolución o solución, que son también mezclas justamente. Nosotros pasamos la etapa de revisar las soluciones o disoluciones. En ese caso, pues se acuerdan que hacíamos referencia a que en todos los casos estábamos hablando de mezclas, ¿no es cierto? O bien homogéneas o bien en estado heterogéneo. Y estrictamente también hablando de disoluciones o exclusivamente tomando en cuenta las disoluciones que también en este caso pues el estado estándar se define de forma diferente tanto para los disolventes como para los solutos, ¿no? Estamos hablando entonces de la posibilidad de definir un estado estándar para este tipo de soluciones o disoluciones también, ¿no? Ya exclusivamente tomando en cuenta sus componentes. Es decir, nosotros sabemos que una disolución o solución está conformada por un disolvente y obviamente también por un soluto. En este caso, cuando hablamos de disoluciones, debemos tomar en cuenta, por ejemplo, que para los disolventes, ¿no es cierto?, corresponde hablar de estado estándar de sustancia pura en fase sólida o líquida a una presión estándar determinada o conocida. Cuando hablamos del otro componente de la disolución, hablamos de estado estándar para el soluto. En una disolución corresponde, con el estado que habíamos denominado como hipotético o ideal, el valor del soluto a la molalidad estándar, ¿no? Que normalmente se representa con la M y el símbolo este como superíndice 0, bajo la presión estándar, P estándar, ¿no es cierto?, con el símbolo de superíndice 0, y comportándose el soluto en este caso como si estuviera en una disolución infinitamente diluida, ¿no? Recordemos que las disoluciones que estaban muy diluidas cumplían con la ley de Raoult, ¿se acuerdan? En este caso, pues, aunque es menos usado, ¿no? Pero dentro de las disoluciones también se puede utilizar la definición
tomando en cuenta no solamente la molalidad estándar, sino directamente otra forma de expresión de concentración estándar. Es por eso que también puede usarse otra forma de expresión o de expresar concentración aparte de la molalidad para los solutos, recuerden por favor. En algunos pocos casos también se usa incluso la fracción molar estándar X superíndice 0, ¿no? Para el caso de los solutos en lugar de la molalidad estándar, ¿no? Para las disoluciones entonces hacemos la diferenciación entre sus componentes, tanto disolvente como soluto. El caso del disolvente en función de la presión estándar, en caso del soluto normalmente podría ser expresión de concentración como molalidad u otra, o también la presión estándar y también la fracción molar en algunos casos, ¿no? Puede entonces de esta manera usarse esas expresiones estándar para relacionar al soluto, que es un componente de una disolución. Ahora, como yo les había dicho, en algún momento es posible que ustedes hayan usado valores estándar, ¿no? En algunos cálculos, en química, en física y obviamente en termodinámica o en físico-química también, se han utilizado valores estándares, ¿no? De ciertas magnitudes. En algunos casos son valores estrictamente definidos, como ya vamos a ver. En otros casos, pues son algunos valores y que, dependiendo del lugar en donde nos encontremos, pues suele ser utilizado. Estos valores de presión estándar, molalidad estándar o de forma directa concentración estándar, pues como habíamos dicho, de acuerdo a los convencionalismos se utilizan, ¿no? Y muchas veces en función del momento en el que nos encontramos, pues también suelen variar. A veces, de acuerdo a los autores de libros, pues se trabaja con ciertos valores específicos, ¿no? Y puede haber algunas variaciones entre autores. Pero debemos tomar en cuenta que un valor estándar, pues en algunos casos, pues nos da o tenemos para este varias posibilidades. Por ejemplo, cuando hablamos de lo que establece la IUPAC, digamos que de alguna manera normaliza estos valores. Cuando hablamos de presión estándar, por un lado suele utilizarse, por ejemplo, el valor de presión estándar de 10 a la 5 pascales, ¿no? Y en este caso ese es el equivalente a un bar. Sin embargo, en muchas publicaciones, pues anteriores a 1982, se utiliza también como presión estándar el valor de 101.325 pascales, que es el equivalente a una atmósfera que se denomina también como atmósfera estándar, ¿no? De hecho, este dato se incluye en esta diapositiva porque muchos libros trabajan con el valor estándar de la presión de una atmósfera, ¿no? Y si ustedes han usado, por ejemplo, leyes de los gases, seguramente utilizaron el valor de una atmósfera como valor estándar de presión, ¿no? Salvo que no se diga algo diferente, pues se puede asumir justamente como valor estándar de presión esa atmósfera o una atmósfera, ¿no es cierto? También se puede encontrar que a veces los valores de presión estándar son diferentes a los dos que hemos mencionado. También se puede utilizar el valor de presión estándar de 0, sobre todo cuando estamos hablando de estado gaseoso, y también se puede tomar valores de otros valores de presión estándar, ¿no? De acuerdo a otros autores. Eso quiere decir que nosotros podríamos usar valores diferentes de presión estándar dependiendo de autores y dependiendo también de las áreas de aplicación, en este caso de la variable presión. Como por ejemplo, en el caso de los gases, ¿no? Se utilizaba, pues, cuando se estudian leyes de gases, una atmósfera como presión estándar.
Asimismo, tanto para la molalidad estándar como para concentraciones en general estándar, pues se puede tomar valores recomendados también por la IUPAC. En el caso pues de la molalidad estándar, pues se suele utilizar el valor de 1 mol por kilogramo o sobre kilogramo. En este caso estamos hablando de molalidad, ¿se acuerdan? Una forma de expresar concentración. Y cuando hablamos ya más ampliamente de concentración estándar, ¿no? Superíndice 0, hablamos del valor de 1 mol sobre decímetro cúbico, ¿no? Que también es una forma de expresar concentración o su equivalente, obviamente, en un dividido para otra unidad de volumen, ¿no? En este caso, ambos valores son universalmente aceptados cuando hablamos de concentraciones de estándar. En el primer caso, molalidad estándar y en el segundo, concentración estándar, ¿no? De forma general. De esta manera, pues, tenemos nosotros estos valores. Pero recordarán que también en otras formas de expresar ciertas variables también se puede utilizar estos valores que se han asumido también de forma estándar, aparte de los que tenemos en esta diapositiva, ¿no? Y eso justamente podemos observar a continuación, ¿no? En esta diapositiva incluimos algunos valores estándar de temperatura. En este caso, pues, el estado estándar debemos tomar en cuenta lo siguiente. Si bien es cierto, hemos asumido a lo largo de uso de valores estándar o valores normales para ciertas variables, como en este caso la temperatura, hemos utilizado varios de los valores que aparecen en la parte baja, si se dan cuenta con color amarillo. Tenemos valores de 0 grados Kelvin, 273.15 Kelvin. Tenemos también el valor de 293.15 Kelvin, 298.15 Kelvin, ¿no? Pues fíjense en este caso que cuando hablamos de estado estándar y de temperatura, cuando nosotros definimos el estado estándar, no interviene la temperatura, ¿no? Por tanto, cuando se dan valores de magnitudes estándar para indicar la temperatura, pues digamos que en este caso se podría asumir más de un valor, a diferencia de lo que vimos nosotros con los estados estándar de presión, de molalidad y de concentración, que normalmente se asume alguno de los que están aquí, ¿no? Es decir, para cada una de las variables no hay gran diferencia en el uso de sus valores estándar. En el caso de la temperatura, como no interviene de forma directa en la definición del estado estándar de la materia de las diferentes sustancias, ¿no? Suele utilizarse algunos valores de forma general en algunos cálculos, ¿no? Y justamente aparecen estos valores diferentes que tenemos en la diapositiva. La más usada de estas, ¿no? De estos valores en temperatura absoluta Kelvin, recuerden que nosotros habíamos mencionado que el estado estándar nos indicaba que no se mide directamente la magnitud, sino el cambio o variación de esa magnitud. En el caso de la temperatura dijimos que sí se puede medir directamente, ¿no es cierto? Es por eso que tenemos, digamos que la aplicación del concepto estándar de temperatura como un poquito más ambiguo en este caso. No propiamente dicho, podríamos hablar de un estado estándar de temperatura, pero sin embargo son valores que se han aceptado mundialmente y que se utilizan cuando estamos hablando de temperatura, aunque no es propiamente estándar, ¿no es cierto? Es por eso que toma varios valores. El valor que está resaltado en el mismo color en la parte un poquito más abajo, este 298.15, justamente es un valor que suele utilizarse como temperatura estándar. Y en este caso, pues corresponde justamente al valor de, si ustedes se dan cuenta en la conversión, el 298.15 coincide con los 25 grados centígrados, ¿no? Entonces, normalmente ese 298.15 corresponde al equivalente de los 25 grados centígrados como temperatura estándar.
aunque, repetimos, no necesariamente el concepto de temperatura estándar es comparable con las otras magnitudes que sí se miden realmente cambios o incremento de esas magnitudes, ¿no? Para el caso de la temperatura, entonces, en muchos casos se cree que su definición de estado estándar no es el propiamente dicho o igual al que mencionamos para las otras variables como la presión, como la molaridad y como la concentración, ¿no? Y fíjense que nosotros hemos utilizado ampliamente también estado estándar para temperatura, ¿no es cierto? Como les había mencionado, por ejemplo, en algunas aplicaciones eh, de ciertas ecuaciones, como por ejemplo en el estudio de los gases, ¿no? No solamente las famosas leyes de los gases, como por ejemplo Boyle, Charles, Gay-Lussac, sino también eh, aquellas que se utilizan para los gases ideales, como la ecuación general de estado, ¿no es cierto? PV es igual a nRT. Justamente se pueden utilizar o se han utilizado valores estándar para ciertas determinaciones, ¿no es cierto? Bien, entonces, normalmente la aplicación de los valores estándar, en este caso, pues están relacionados con el uso, ¿no es cierto?, arbitrario de ciertos valores cuando nosotros queremos hacer cálculos o determinaciones. Bien, en este caso, eso era lo que yo quería que ustedes observaran en relación al estado estándar de las sustancias. No sé si hasta aquí, hasta el momento, ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta de lo que hemos revisado el día de hoy, ¿no? Entonces recuerden que estamos hablando